quien nos recibió y hospedó 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Bien, pues vamos a empezar como corresponde. El versículo primero contiene una información, pero creo que no podemos dejar de ver que además de una información hay pues un énfasis. Tenemos que verlo a la fuerza, porque se nos dice que la isla está hablando del naufragio que considerábamos la semana anterior. Pero fíjate, el naufragio no se produce en alta mar, se produce en la cercanía de tierra. Y ellos no sabían si aquello formaba parte del continente, era una isla, y supieron cuando llegaron a tierra que se trataba de una isla, la isla de Malta. Y hablo de énfasis en el sentido que cuando leíamos en el capítulo anterior, en el versículo 26, aquella exhortación que Pablo dio a los atemorizados marineros, prisioneros, en fin, a todos los que estaban en el navío, de que tuvieran tranquilidad porque Dios le había visitado y le había dado la garantía de que se perdería la nave, pero que ni una sola vida iba a perderse. Y entre otras cosas, en este versículo que he citado, se dice que era necesario encontrar una isla. Y efectivamente vemos cómo es la provisión de Dios, cómo se cumple con exactitud, y ahí está el énfasis, lo que Dios dice. Dieron con una isla. No fue cosa casual. Dieron con una isla porque el Señor condujo a través de las circunstancias, de la tormenta, del naufragio. Y el Señor condujo a las costas de una isla, y asimismo el Señor, que había prometido que ni uno solo se perdería, pues encontramos que ni uno solo se perdió. Eran 276 las personas que navegaban, y las 276, sin una sola baja, llegaron a aquella isla. De manera que se van a cumplir todos los dichos de quien también nos guarda. No hay por qué temer. El énfasis es este: confiemos en el Señor. Él nos da una promesa, nos da una visión, nos da una consolación, pues es digna de recibir y de guardarla en el corazón. Y no importa que las circunstancias parezcan contrarias, se cumplirá lo que Dios ha dicho con toda minuciosidad y exactitud. Así que, para nada, valga la redundancia, nada por qué temer, porque ciertamente el Señor cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros con toda exactitud. Dicho esto, pues vamos. Este es un pasaje de milagros. Y primeramente hubo un milagro en Pablo, un milagro que, en la figura que puse un milagro inesperado. Luego veréis por qué. Porque Dios es que hace cosas que no van dentro de nuestra lógica, pero siempre nos sorprende. Pero bueno, vamos a irnos acercando al pasaje y vamos a mirar la isla de la que se nos dice que se llamaba Malta. Todavía se llama igual, Es una isla situada al sur de Sicilia, una isla que tiene una longitud
de 27 kilómetros y una anchura de 15 kilómetros. Su historia es larga y dilatada, ha pasado infinidad de culturas. Primero que nada fueron los fenicios. En el año 736 a.C. fueron los griegos. Por los años 580 fueron los cartagineses y por los años 242 fueron los romanos. En este momento histórico en el que nos encontramos, son los romanos los que tienen bajo su dominio la isla de Malta. Hay en esta isla un paraje donde se cree que fue el acontecer que estamos considerando. Le llaman la Bahía de San Pablo. Y bueno, coinciden que no había ningún otro mejor lugar en la isla para que los náufragos pudieran llegar a tierra en las circunstancias en que llegaron. Lo que nos hace pensar cómo Dios lo tiene todo calculado. Antes lo he dicho, pero tengo que volver a insistir en ello. Tengo que hacer nuevamente el énfasis. Tranquilidad siempre en medio de los problemas. Dios no solamente es que va a cumplir su palabra, sino que lo tiene todo perfectamente calculado. Lleva a la embarcación, porque nadie estaba pilotando el navío. Es decir, estaba pilotándolo el Señor. Y lo llevó a un paraje que era el más adecuado de toda la isla para que se produjeran los resultados que se produjeran. Y así es Dios de cuidadoso con tus situaciones, con mis situaciones, con nuestras circunstancias, con nuestros problemas, con a veces nuestras desesperanzas, pero que tienen que dejar de serlo, porque cuando nos damos cuenta de que el Señor tiene el asunto en sus manos, la desesperanza se tiene que convertir en esperanza, más aún en alegría, en gozo radiante. Dios siempre tiene una isla perfectamente diseñada y un lugar adecuado para que podamos ser salvos de nuestros naufragios, de nuestros pesares, de nuestros problemas, de todas aquellas cosas que a veces nos agobian. Hablamos de la isla y de sus moradores, y siguiendo en este orden de cosas, pues vamos a ver, leemos ahora nuevamente el versículo 2, si os parece, aunque creo que por ser la lectura corta está todavía fresco en nuestra memoria, pero vamos a leerlo nuevamente. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Imaginamos la situación, todos los que están llegando a la costa vienen calados, sus huesos, que diríamos, porque vienen empapados, han naufragado. Aparte, está cayendo, al parecer, una lluvia copiosa. Hace frío. Y lo primero que se les ocurre a los naturales de las islas, testigos de aquel naufragio, es encender una hoguera que tuvo que ser realmente inmensa. Vuelvo a repetir, eran 276 personas para que tuvieran lugar, para que tuvieran espacio. Realmente aquella hoguera tuvo que ser inmensa, y además con el agravante de que si estaba lloviendo no se prende fácilmente la madera mojada, pero ardió y se calentaron y combatieron el frío. La hoguera la proveyeron los naturales, pero los sentimientos de compasión y lo que hacía que la madera mojada ardiese era Dios mismo. Y es que Dios tiene tantas maneras de traer consuelos a nuestra vida. En aquel momento lo que más necesitaban era eso, era combatir el frío, era recibir calor,
Y eso es exactamente lo que Dios les procuró por medio de la compasión que infundió en aquellos moradores de la isla. Hay que volverlo a decir, Dios hace los arreglos perfectamente. De cuántas y tan maravillosas maneras nos ha sorprendido a lo largo de nuestra vida. Antes de que llegara el problema ya el Señor tenía el remedio. ¿Cuántos consuelos han venido a nuestro encuentro en momentos de dificultad, de angustia? Y han sido variados, porque el Señor tiene multitud de recursos. Así es que primero aprendemos a dar gracias a Dios, después aprendemos a confiar en Dios tan extraordinariamente bondadoso, y después, pues claro, somos también estimulados a ser imitadores de Dios como hijos amados, y pensar que hay también muchas personas que necesitan de calor, necesitan del calor de la comprensión, necesitan tal vez del calor literal, porque acordaos que Santiago dice que si veis a un hermano que tiene frío o que está desnudo y le decís que el Señor te bendiga, pues sé tú que mediante la fe en el Señor, sé tú las manos y los pies del Señor y sé tú quien le bendiga, sé tú el instrumento que haga lo que el Señor quiere hacer. Hay tantas personas, hermanos y no hermanos, que necesitan que nosotros, no como naturales de Malta, sino como naturales de la Jerusalén celestial, encendamos todo tipo de fuegos para los náufragos de la vida, porque hay tanto dolor en este mundo, tanto equívoco, tanta confusión, tanta amargura, tanta desesperación, que ahí tú y yo como hijos de Dios estamos para extender la compasión del Señor. Así que sin duda, pues es también una figura que nos muestra un estímulo que no podemos desechar, sino obviamente abrazarlo. Bien, pasemos no del fuego, sino del protagonismo de los ciudadanos de la isla a el propio Pablo. Vamos pues a leer el versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Bien, pues vamos a empezar a mirar varias cosas que en este versículo que ha leído nuestra hermana pues destacan. Primero que nada, que imaginemos nuevamente la escena. Los náufragos no eran los que tenían que recoger ramas, no eran los que tenían que alimentar el fuego. Los náufragos tenían que estar allí calentándose, tratando de reaccionar, porque seguro que todos habían sufrido una hipotermia. Pero no, Pablo no. Pablo está recogiendo ramas. Pablo aparece como aquel que siempre está haciendo en su espíritu de servicio, está haciendo todo lo que le viene a mano. Él no puede estar tranquilamente sentado cerquita del fuego y tratando de desentumecerse. No. Él tiene que colaborar. Y esto, pues, sin duda nos enseña a nosotros, sí, nos enseña a hacer la parte que nos corresponde en la obra, porque a veces hay ciertos retrasos en la obra por razones de maneras equivocadas de pensar. Esa manera que dice, bueno, otro lo hará. O quizás, pues si aquel no lo hace, tampoco lo hago yo. Hay varias maneras